Nicaragua Empresaria. Ya regresamos. Estimados televidentes de Nicaragua Empresaria, gracias por continuar en sintonía de nuestro programa. Bienvenidos a la entrevista central. Queremos hablar del más reciente informe de coyuntura económica de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social FUNIDES. Para ello nos acompaña esta noche su director ejecutivo, el licenciado Juan Sebastián Chamorro, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, Adolfo, por la invitación. Siempre un placer estar aquí contigo hablando de temas de la economía nacional. Quisiera comenzar esta vez al revés, porque siempre comenzamos hablando de cómo anda la economía de Nicaragua, pero también ustedes hacen un repaso de la economía mundial. ¿Cómo se está moviendo la economía? Bueno, efectivamente, Adolfo, gracias que comenzás con esa pregunta de esa manera, porque la economía de Nicaragua, y de hecho la economía de todo Centroamérica, está íntimamente relacionada con los mercados mundiales, de tal manera de que tenemos que estar muy atentos de qué es lo que está pasando en la economía de Estados Unidos, de Europa, de China, de Japón, etcétera, para más o menos entender qué se nos viene a nosotros, ¿verdad? Porque una recesión en los países desarrollados significa una menor compra de nuestros productos de exportación y por lo tanto una disminución de nuestra actividad económica. Ya lo vimos en la crisis del 2009-2010 pasado, donde los coletazos de los problemas económicos mundiales afectaron a Nicaragua también. En este sentido, lo que falta del año, las perspectivas son buenas. Han habido algunas revisiones de parte de organismos internacionales como el Fondo Monetario y han hecho algunas revisiones tal vez un poquito más hacia la baja, pero en general la economía mundial luce bastante bien. Estados Unidos, a pesar de que tuvo un traspié ahorita en este primer trimestre del 2014, se proyecta que va a crecer este año y que va a crecer el año siguiente. Eso es muy buena noticia porque es nuestro principal socio comercial. La Unión Europea, que había tenido una desaceleración, una caída de su producción por años, por 2, 3, 4 años, ahora vemos que va lentamente ganando terreno. China igualmente un crecimiento de 7,5, que es bastante alto para estas latitudes, pero para los chinos, bueno, tal vez no tanto, están un poco preocupados, pero es un crecimiento sano. Japón un poquito más bajo, pero siempre en números positivos. Donde ha habido una reducción tal vez en las proyecciones de crecimiento ha sido para América Latina, porque los productos de exportación de América Latina se están mostrando o estables o hacia la baja un poco. Entonces las proyecciones de los organismos internacionales han bajado levemente el crecimiento de países como Brasil, México, Centroamérica mismo. Entonces ahí pues la dependencia a los productos que no van a crecer de precio en lo que resta del año, pues ha hecho que se haga una estimación hacia la baja, pero nada, digamos, de qué preocuparse. No estamos viendo en el horizonte ninguna crisis ni nada. Ahora, este crecimiento de los Estados Unidos realmente es importante para un país como el nuestro, que depende mucho de las remesas, de las exportaciones, que compre un poquitito más los Estados Unidos, ya nos ayuda mucho a la economía. Sí, bueno, casualmente en ACR del mes de junio salieron el cierre del reporte de empleo en Estados Unidos, creo que fue para mayo, donde hubo una reducción significativa del desempleo. Esto es una muy buena noticia para la administración norteamericana y para la economía en general. Nosotros cuando calculamos el crecimiento de nuestra economía nos fijamos mucho en cómo se genera el empleo en Estados Unidos, porque hay una relación directa entre el empleo, la actividad económica en Estados Unidos y las remesas que recibimos. Y las remesas, como sabemos, son un componente muy importante en la economía nacional. Y eso nos lleva a que lo incorporemos en nuestras proyecciones de crecimiento y actualmente pues creemos que la economía va a poder crecer alrededor del 4%, levemente más bajo de lo que habíamos dicho al inicio del año, pero con una llamadita de atención muy importante, y es que estamos observando seriamente qué es lo que está pasando con el fenómeno del Niño, donde sí podríamos tener una afectación en la producción. Somos un país principalmente agropecuario, y una disminución en el régimen de lluvia que ya se está observando ahora ya a inicios de julio. Ya tenemos índices de que efectivamente hay reducciones en las lluvias en algunas partes del país, lo estamos viendo con el ganado, etcétera. Podría darse una revisión hacia la baja. Vamos a hablar de eso, solo quiero terminar con el tema internacional.
Porque nosotros tenemos un acuerdo de asociación comercial con Europa y el hecho de que los mercados europeos o las economías europeas se estén recuperando también es una buena noticia. Es una buena noticia, es un mercado muy interesante para Centroamérica. Sin embargo, creemos nosotros que la agenda que se ha puesto para realmente hacer el mayor uso de este acuerdo es bastante complejo, ¿verdad? Tenemos que, en primer lugar, los centroamericanos trabajar en la unión aduanera. Es decir, si los europeos tienen una unión aduanera, ellos esperan que sea recíproca la situación en el país, en la región centroamericana, y ahí creo yo que va más allá del esfuerzo que puede hacer Nicaragua. Estamos hablando de todos los países centroamericanos, incluyendo Panamá, para poder tener una unión aduanera lo suficientemente creíble y aceptable para facilitar este comercio. Luego, hay una serie de productos, particularmente los alimentos, donde tenemos que cumplir estrictas normas de seguridad, de inocuidad y una serie de regulaciones que son incluso mayores que la que impone los propios Estados Unidos e incluso países de Asia. Entonces hay una agenda ahí que hay que tomar en cuenta y trabajar muy duro, donde obviamente aquí no solamente estamos hablando del sector privado, estamos hablando del sector público, servicios de sanidad agropecuaria, por ejemplo, la trazabilidad bovina, el tema de todo lo que tiene que ver con productos orgánicos, la certificación, el etiquetado, la presentación de los productos. Entonces es un mercado sumamente atractivo, pero va a ser una cuesta arriba poder llegar y ser exitoso en eso, sí, sobre todo si no cumplimos la tarea de trabajar duro para esto. Hay otros productos que no requieren tanto regulaciones, como por ejemplo productos de cuero calzado. El azúcar mismo creo yo que ya entró a Europa y eso es una buena noticia, de tal manera de que hay productos que van a entrar muchísimo más fácil que otros, pero los productos fuertes, digamos, nuestros, que puede ser la carne, por ejemplo, requiere de todavía bastante trabajo por hacer. Ok, volvamos entonces a la realidad nacional. En el informe de coyuntura más reciente de FUNIDE, ¿cuáles son los grandes hallazgos? Bueno, en primer lugar tenemos que la situación económica tiene cosas positivas y cosas no tan positivas. Entre las cosas positivas es que tenemos un crecimiento saludable de las exportaciones, ¿verdad? Hay un repunte de algunos productos como la carne, como el camarón, la langosta, los pescados. El café bajó un poquito, pero en términos generales tenemos un buen indicador de las exportaciones. Tenemos también que los indicadores de consumo local, medido esto como por ejemplo el incremento de las remesas, el incremento del crédito a los establecimientos comerciales, toda esta serie de indicadores que nos hacen más o menos darle un seguimiento al consumo nacional. Nos damos cuenta de que hay un consumo relativamente aceptable, ¿verdad? Hay buenas ventas en los negocios, la encuesta a empresarios así lo dicen, de que hay cierta actividad en el país. Por el lado no tan positivo encontramos de que la economía, si bien es cierto, viene creciendo a tasas positivas, se ha mostrado una leve desaceleración en los últimos meses. Particularmente, Adolfo, en abril se resintió bastante la economía producto de los temblores, ¿verdad? Ya tenemos datos de la actividad económica, esto fue un efecto de un fenómeno natural, una serie de fenómenos naturales que realmente son imposibles de controlar, pero eso influyó. Acuérdate que los temblores ocurrieron justamente antes de Semana Santa, la gente no consumió, la gente no fue a las playas, a los mares, entonces eso afecta particularmente el sector comercial y el sector de restaurantes y hoteles, que se vio una disminución en su actividad. De tal manera de que esta desaceleración que le hemos estado sintiendo puede ser producto de condiciones meramente puntuales, ¿verdad? Pero si estas cosas se combinan con lo que mencionaba anteriormente, de una reducción de la actividad económica producto de menor lluvia, entonces así ya tendríamos un año que no va a lucir tan bien en la segunda mitad del año, esperamos que no. ¿La inflación cómo se comportó en el periodo? A eso iba. La inflación venía bien, relativamente controlada, pero a partir de mayo, junio y sobre todo junio, se dio un pico bastante alto. Obviamente la historia la conocemos, la historia de los frijoles, ¿verdad? El combustible,
y eso se refleja además en encuestas que hacemos a miles de hogares nicaragüenses, que lo realizamos en la última semana de junio, y ahí se mostró claramente una disminución en la capacidad de compra de los hogares, la más fuerte que se ha registrado en los últimos 2 o 3 años. Es decir, el consumidor sintió este aumento en los precios de una manera bien fuerte a su bolsillo. Ahora la pregunta es que hay que hacerse, ¿es este un efecto permanente? ¿Vamos a quedar así con alta inflación o no? Nosotros creemos de que este pico inflacionario que se dio es producto del incremento en los precios de productos muy específicos, como el caso del frijol, y que no significa, digamos, una espiral inflacionaria que nos estemos llevando a un... Mañana puede bajar el precio de los frijoles y eso puede también tener impacto. Sí, es que nosotros evaluamos dos cosas, la inflación general y lo que llamamos la inflación subyacente, que en términos no técnicos, pues es la inflación que uno mide quitando los picos inflacionarios. Y nos damos cuenta que esta segunda, que es una medición un poco más técnica, tiene un comportamiento bastante estable. Entonces lo que está empujando los precios hacia arriba son productos específicos, y bueno, nosotros esperamos que este incremento de precios que sí ha golpeado al consumidor, particularmente el de los frijoles, sea un incentivo a los miles de productores de frijol a sembrar frijol, y que bueno, esta tendencia puede revertirse, pero sí es un tema de preocupación y lo están expresando los hogares en su declaración de que tienen menor capacidad de compra. Escuchamos también en estas semanas que los impuestos habían incrementado. ¿Fue por recaudación? ¿Qué tipo de recaudación? ¿Y qué implicación tiene eso también en la economía? Bueno, antes que nada quisiera hacer un pequeño recuento de lo que pasó con los impuestos y la posición que tuvo FUNIDE. En la presentación del primer informe fue que se empezó a decir de que los impuestos habían colapsado, de que se habían caído y que la reducción había sido 20, no sé cuántos %. Nosotros como fundación, manteniendo la seriedad profesional, nos quedamos callados, pues no teníamos la información adecuada para hacer una valoración técnica, porque básicamente lo que ocurrió fue que se cambió el calendario de declaración del IR, y esto hacía de que en el momento que estaba ocurriendo eso, muchas cosas estaban ocurriendo al mismo tiempo. Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a esperar al segundo trimestre, al segundo informe de coyuntura, que es el que presentamos esta semana, y ahí pudimos ver que efectivamente los impuestos aumentaron en términos reales alrededor del 10%, y lo que más aumentó fue la recaudación del IR. De tal manera que ese susto, digamos, esa alarma que se quiso dar hace algunos meses, pues había que esperar más tiempo para poder valorarla. Creemos que es saludable, sin embargo, pues este cambio en el calendario de declaración del IR es un cambio que hay que interpretarlo como una sola vez, es decir, esto no va a ocurrir el próximo año, sino que ahora las reglas de declarar impuestos en su calendario ya cambiaron, y este fue un incremento puntual que se dio. Con relación al gasto público, vemos de que el gasto de inversiones está ahí, no está creciendo mucho, pero sí notamos un leve incremento, nada de qué preocuparse, pero sí hay un leve incremento en el gasto corriente de gobierno, ¿verdad? Transferencias, etcétera, y esto apunta a que se haya disminuido un poquito el balance del gobierno central, o sea que el superávit después de donaciones se haya disminuido un poco, nada de qué preocuparse, pero sí algo que estamos vigilando con detenimiento. ¿Depósitos del Sistema Financiero Nacional? ¿Cómo se está comportando la banca? Hay un repunte, creció hasta 19% los depósitos en el mes de mayo. Esto es un incremento bastante interesante. ¿Dólares, Córdoba? Esto en términos de dólares, en términos reales, ¿verdad? Los saldos. Y la cartera de crédito se ha aumentado en un 15%. Se ha mantenido estable una tasa de crecimiento del crédito un 15%, pues que es bastante aceptable. Eso tiene que ver mucho con eso de que la economía se está moviendo bien y la gente está consumiendo un poco más. Hay algo de eso, hay algunas carteras de crédito que se han incrementado desde el año pasado incluso, por ejemplo, los créditos a la vivienda. Hemos notado un incremento bastante fuerte, casi el 36% del crédito ganadero. Sin embargo, el crédito ganadero todavía forma parte pequeña de toda la cartera. Hay bastante incremento en el crédito comercial y el crédito de consumo.
y el tercero es el de vivienda. De tal manera de que sí se ve un incremento en las carteras de crédito de todos los sectores, el industrial un poco menos, pero todos saldos positivos. Tal vez ahí un poco la observación es que el crédito al consumo, digamos, está un poquito más alto de lo que uno... esto ya es una apreciación ya prejuiciada de economista, uno quisiera ver más crédito al sector industrial y productivo que al consumo, pero bueno, al final del día todo aporta al crecimiento de la economía. Permítame ir a unos importantes mensajes de los patrocinadores y volveremos para seguir analizando el comportamiento económico del país en este reciente informe de coyuntura de Funides. Ya volvemos. Nicaragua Empresaria. Ya regresamos. Estimados televidentes de Nicaragua Empresaria, gracias por continuar en sintonía de este programa de difusión televisiva del Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP. Conversamos con el licenciado Juan Sebastián Chamorro, director de Funides, de su más reciente informe de coyuntura económica. Y quería volver con el tema de los cambios climáticos y el fenómeno del Niño, porque tenemos escasez de lluvias, hay preocupación de los productores, de los ganaderos, porque la falta de agua en el campo es grave para no solamente alimentar el ganado, también para la producción en general. ¿Qué estudio o qué dice el estudio de Funides respecto a esto? Bueno, en primer lugar, este es un tema que hemos estado observando con mucho detenimiento desde hace 3-4 meses, desde que empezaron a salir los primeros reportes de variaciones en la temperatura del mar Pacífico, que es el primer indicio, ¿verdad?, que hay año niño. Digamos, desde el año 90 han habido 7 niños, ¿verdad?, en distintos niveles de severidad. Hay niños muy severos, hay niños moderados, hay niños no severos o suaves. Y nosotros lo que hicimos fue una tabulación muy sencilla de cómo creció la economía en años niños y en años no niños. Y la diferencia es marcada. Estamos hablando casi de un punto porcentual en la serie histórica. Hacia abajo. Hacia abajo. Es decir, si la economía crece 5%, un año niño deberíamos de esperar que crezca 4%. Obviamente, como estos son datos pasados, no se puede extrapolar al presente. Todavía no sabemos a ciencia cierta qué nivel de severidad tiene este niño. Sabemos que este ya es un año niño, pero no sabemos la severidad del caso. De tal manera de que nosotros incorporamos estas proyecciones y revisamos hacia la baja en aproximadamente 4 puntos porcentuales, o sea, de 4% a 3.6, 3.5%, un escenario, digamos, un poco fuerte y dramático, tomando en cuenta la importancia que tiene el sector agropecuario en la economía nacional, porque no es cierto de que va a afectar a toda la economía, afecta a sectores específicos, los sectores que no tienen riego, el sector maíz, por ejemplo, que depende mucho de la lluvia, ahí hay un riesgo alto, el tema de la ganadería. Estamos hablando de que la producción industrial de carne está a niveles bien bajos actualmente, hay mortandad de ganados en el norte del país. Entonces todas estas cosas van efectivamente a tener un impacto sobre la economía, y por eso hemos incorporado para el 2014 un escenario de un poco más de riesgo en caso de darse este fenómeno de manera más severa. Funides también hace proyecciones con respecto a la cooperación venezolana. ¿Eso vuelve a aparecer en el informe? Sí, esto es un tema que continuamente se nos solicita, ¿verdad? Y nosotros pues lo incorporamos en todos los informes para simular qué efecto tendría, digamos, la disminución de, digamos, un 50% de la disminución de la ayuda venezolana. Y aquí estaríamos hablando de un efecto de que la economía hasta podría caer a 2.5% de crecimiento. Es decir, todavía crecería, pero el impacto sería bastante fuerte. No estamos diciendo que vaya a pasar o que tengamos información de que vaya a bajar el 50%. Lo hacemos como un ejercicio ante la solicitud, digamos, de nuestra audiencia, que continuamente nos pregunta sobre esto. Ya este escenario prácticamente no lo tenemos incorporado para el 2014, porque vemos que la cooperación está fluyendo normalmente, las exportaciones están normal, pero un ejercicio que siempre hacemos todos los ICE. Funides también mide o hace una encuesta entre empresarios sobre el sentimiento, el desempeño económico, sistemas jurídicos, entre otros. Esta vez hicieron encuesta. ¿Qué revela la encuesta? Sí, bueno, hacemos encuesta a consumidores y empresarios. Los consumidores, lo que mencionaba anteriormente, una disminución fuerte de la capacidad de compra de
de los hogares, y cuando les preguntamos, bueno, ¿y qué haces para solventar a esta situación de precios? Prácticamente el 92% de los hogares dicen, bueno, consumo menos, y un 7% de los hogares dijeron, bueno, pido prestado a un pariente para poder solventar la situación, o busco trabajo, busco qué hacer. Esto es casi el 2-3%. De tal manera de que ahí tenemos un impacto fuerte. Curiosamente, cuando se le pregunta a los empresarios, la situación no parece estar tan mal. Digamos, un 25% dijo que la situación para el país, según los empresarios, está mejor, y un 18% dijo que está peor. O sea, hay un saldo positivo de apreciación sobre la economía en general. Sin embargo, cuando les preguntamos a ellos, ok, ¿y para tu empresa vas a tener más ventas o vas a tener menores ventas? Todavía predomina la gente que dice que van a haber más ventas este año que viene, o de aquí a un año. Somos muy esperanzadores nosotros, Sí, ¿no? sí, pero lo preocupante es que ha bajado desde septiembre. Esta esperanza era mucho mayor, era del 29%, y ahora está por el 7-6%. Entonces, sí se nota, digamos, una serie de indicios ahí de cautela, ¿no? Todavía son positivos los saldos, pero están un poco más cautelosos los empresarios. En resumen, entonces hay una preocupación de los consumidores porque el poder de compra se ha reducido y también los empresarios están más cautelosos. Sí, siempre positivos, pero menos positivos de como estaban hace 3-4 meses. Nosotros creemos que estos efectos en sí son importantes. Sin embargo, no sentimos de que, y aquí queremos ser muy responsables en el mensaje de FUNIDES, que no debería ser interpretado esto como un pánico, ni que aquí vaya a una espiral inflacionaria, ni mucho menos. Encontramos una situación muy puntual de un producto muy sensible en el consumo, como es el frijol, y esto está aumentando este índice de precio del consumidor. No es, por lo tanto, algo generalizado de la economía, y esperamos realmente que aquí el papel de los mercados, ¿verdad?, pueda solventar esta situación. Es decir, un alto precio debería ser un incentivo para producir más este producto que hace falta, y así poder solventar la necesidad de hacer un balance, digamos, entre productores, que son miles en Nicaragua, en el caso del frijol, y los consumidores. Entiendo que FUNIDES también hizo un estudio particularmente sobre el sector lácteo, sobre la leche. ¿Qué encontraron ahí? Bueno, en primer lugar, este estudio forma parte de una serie de estudios que estamos realizando con relación a la productividad en Nicaragua. La productividad en Nicaragua es un tema sumamente preocupante, no solamente para el sector lácteo, sino en general. Entonces, utilizamos datos del censo agropecuario y nos damos cuenta de que el promedio por vaca en litros por día es de apenas 3.12 litros. Si uno calcula, por ejemplo, en Estados Unidos tenemos que es de 31 litros. Por vaca. Por vaca, 31 litros por vaca. Países como México tienen 17, ¿verdad? La India, que son países más parecidos, y Brasil andan entre 3,7 y 4, ¿verdad? Tal manera de que, sin embargo, encontramos fincas de que pueden llegar hasta 6-7 litros. Entonces, hay una variabilidad bien alta. Entonces, en este estudio que nosotros realizamos y que lo estamos presentando aquí como parte del informe de coyuntura, pero que lo vamos a llevar también a presentar a gremios y a productores, tratamos de encontrar la relación de algunos factores, como por ejemplo la inseminación artificial, que te lleva a un mejor control genético del hato, los pastos mejorados, las sales, la alimentación, las vitaminas, los desparasitantes, la extensión de la finca, la disponibilidad de agua, todos esos factores que que se levantaron en el censo. Hicimos un análisis estadístico y empezamos a ver qué factores inciden más sobre la productividad, de tal manera que estos datos pues se los podamos dar a los productores para que ellos sepan que si aplican, por ejemplo, sales minerales, en cuántos litros de leche por vaca por día se pueden incrementar. Y ellos hacer su análisis de costo-beneficio. Y lo más interesante de esto es que hicimos el análisis a nivel nacional, obviamente, pero lo partimos por cada uno de los departamentos. Pero como tenemos la información del censo agropecuario. ¿Y entonces dónde hay más problemas y dónde hay mayor productividad? Mira, la película es bastante compleja, ¿verdad? Primero hay que ver de dónde sale la leche, en términos de volumen, ¿verdad? Los dos
2.5 millones de litros de leche que salen por día de la ubre de las vacas se encuentran principalmente en el centro del país, ¿verdad? Lo que le llaman el cuadrilátero lechero, la Vía Láctea, Nueva Guinea, Chontales. Exactamente, Muy, Matiguá, Río Blanco, también el circuito que le llamamos de Chontales, Santo Tomás, Santo Domingo, Camoapa, Comalapa, Acoyapa también en menor medida, Lóvago. Entonces ahí es donde sale la mayor cantidad, pero cuando ya analizamos la productividad encontramos mucha más variación, de tal manera de que hay algunos municipios, por ejemplo, Tumaladalia sale altamente productivo, ¿verdad? Tenemos que investigar todavía por qué, y empiezan a aparecer municipios en el Pacífico de Nicaragua que tienen productividades más altas, probablemente porque la disponibilidad de alimentos como el concentrado, etcétera, es más disponible en el Pacífico. Entonces hacemos estas variaciones por territorio porque creemos que es sumamente importante. Cada área climática se comporta de una manera muy diferente y por eso partimos el análisis por región geográfica para que el ganadero de León y Chinandega, por ejemplo, pueda saber exactamente cuál es el ingrediente que más le ayuda a su productividad. Esto es parte de un aporte que queremos hacer no solamente para el sector lácteo, sino para la economía en su conjunto. Vamos a hacerlo también para el sector café, para frijoles. ¿Es posible incrementar, sí, esa productividad, pasar de los 3.12 litros por vaca? Mira, es muy posible porque hay una gran cantidad de productores que ya lo están haciendo. Entonces, esa fue otra parte del análisis que hicimos. Ok, si nosotros juntamos a los productores más eficientes de su región con los menos eficientes, ¿en cuánto se aumentaría la producción? Y encontramos de que podríamos incrementar hasta por un 25% la producción de leche por finca si igualamos a alguien que vive, vamos a decir, en Santo Tomás, y está en la frontera de la producción, o sea, usando sus insumos y su mejor productividad, y a alguien que está vecino y que no está produciendo lo mismo. La diferencia de ellos es hasta el 30%. De tal manera que los mismos productores altamente eficientes de Nicaragua nos están dando la respuesta de que sí se puede. Nosotros habíamos esperado que la productividad pudiera saltar de 3 a 9, 10 litros. La verdad es de que eso es bastante difícil, pero apuntarle de 3 a 5 o 6 no está fuera del estadio, ¿verdad? Yo creo que podemos batearle a esa meta. Y son incrementos interesantes. Imagínate aumentar la producción en un 20-30% de leche. Significa miles de litros de leche diaria. Exactamente. Además que hay que tomar en cuenta que mucha de esta leche nunca llega a los mercados porque simplemente se autoconsume en la finca, a veces hasta se puede perder, se convierte en queso. Entonces no estamos hablando de toda la leche que se procesa. Entonces aquí entra también toda una discusión sobre bienes públicos, la infraestructura, la energía eléctrica en particular y las carreteras, y cómo hacer para que esta leche no se quede perdida ahí, sino que pueda también industrializarse y aumentar el valor agregado. Esa parte también están recomendadas en el estudio. Ok, en el estudio tal vez encontraron qué porcentaje de leche pasa a ser leche líquida que la consumimos, cuánto esto se convierte en queso. Mira, la información que nosotros recogimos fue el censo agropecuario que se levantó a nivel de finca. Sabemos el número total de leche que se produce a nivel nacional, por región incluso, de tal manera que ese dato no lo tenemos en este momento, pero se podría calcular con la producción de queso. Ahora, entonces, el hato nicaragüense, ¿estamos hablando de qué cantidad? 4.4, 4.6 millones de cabezas. Una por hectárea aproximadamente. Aproximadamente. Y eso es parte del problema, ¿no? Porque estos países que tienen estas altas productividades tienen mucha más densidad de cabezas por unidad de área. Lo importante aquí es tratar de conseguir la comida lo más barato posible para poder incrementar la productividad. Ok, hablábamos de la cantidad de litros que se pueden incrementar, pero ¿el hato nicaragüense también es posible incrementarlo? El hato se ha venido incrementando, es decir, y esto es toda una discusión que se ha involucrado mucha gente. Mucha gente duda de los datos del censo de los 4,5 millones de cabezas, porque bueno, dicen si la matanza industrial está alrededor de 700, 800 mil, ¿cómo es posible que tengamos solo 4,5 millones? Yo creo que estos datos es la aproximación más educada que podemos tener, ¿verdad? Y creo que hay que trabajar con ellos. Hay que tomar en cuenta una subestimación natural que siempre se da en todo censo agropecuario. Son extensiones muy largas, ¿verdad? La gente no contó vaca por vaca, sino le preguntó al ganadero. Algunos ganaderos no contestaron por temor a
que la información se recogiera para otros fines, pero todo esto se puede estimar y se puede calcular de tal manera que un acto como digo, rondando los 5 millones no está fuera del parámetro que podría ser la realidad, y lo interesante es cómo creció con relación al censo pasado. O sea, hace 10 años antes estábamos hablando de animales, número de animales alrededor de 2.6 millones de cabezas, de tal manera que sí han habido incrementos significativos, sobre todo en la RAN y la RAS, que ha sido y el río San Juan, que han sido los departamentos o zonas autónomas donde ha aumentado más el hato ganadero en los últimos años. Juan Sebastián Chamorro, director de FONIDES, muchas gracias por habernos acompañado e ilustrarnos sobre este informe. Si los televidentes, empresarios sobre todo, quieren tener acceso al informe reciente de coyuntura, ¿dónde pueden encontrarlo? www.funides.com. Quiero agradecerte por la oportunidad y bueno, aquí estamos siempre al servicio, ¿verdad?, de brindar esta información económica que es tan importante para los tomadores de decisión en la economía nacional. Muchas gracias a ustedes también por acompañarnos. Ustedes, estimados televidentes, no se vayan, que nosotros seguimos con mucho más en Nicaragua Empresaria. Nicaragua Empresaria. Ya regresamos.